Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por agradecer a Cygnus por el poder participar en esta jornada para presentar lo que es la experiencia del grupo IFAS en la incorporación del polvo de caucho por vía seca. Si bien es verdad que tenemos experiencia tanto en vía húmeda como en vía seca, se nos ha pedido que nos centremos en lo que es la vía seca, porque luego hay otra mesa redonda dedicada exclusivamente a la vía húmeda. Entonces, bueno, aunque me imagino que sobre todo Juan Gallego ya comentará lo que son los efectos del polvo de caucho en la mezcla bituminosa, pero bueno, a modo de resumen, pues comentar los efectos principales, ¿no? Por un lado, sabemos que aumenta la viscosidad del ligante y eso lo que nos permite es utilizar el caucho como aditivo estabilizante en mezclas con alto contenido de betún. Por otro lado, también sabemos que modifica la reología de la mezcla. Esa modificación pues se manifiesta fundamentalmente, por un lado, en que aumenta lo que es la elasticidad y la resiliencia a alta temperatura y también disminuye la susceptibilidad térmica. Estos efectos lo que hacen luego es que el polvo de caucho incorporado a la mezcla bituminosa mejore las prestaciones con respecto a una mezcla fabricada con betún convencional. Y en concreto, pues sabemos que mejora la resistencia y se ha demostrado que mejora la resistencia a las deformaciones plásticas y evita lo que es la aparición de roderas. También son mezclas menos susceptibles a la temperatura. También tienen una mayor resistencia al agrietamiento, tanto por fatiga como por reflexión de las fisuras de la capa de abajo, y luego una mayor resistencia al envejecimiento y a la oxidación. Ya centrándonos en lo que es la vía seca, pues bueno, la vía seca consiste en introducir el polvo de caucho directamente en el mezclador de la planta asfáltica. Para eso ya lo ha comentado anteriormente José Luis Peña en su presentación, que es verdad que conviene para lo que es, digamos, favorecer la interrelación, o sea, la interacción entre el caucho y el betún, conviene aumentar un poco la temperatura tanto de los áridos como del betún, ¿vale? Con lo cual, lo que ha comentado de las mezclas a baja temperatura pues sería un campo bastante interesante de innovación posterior, ¿no? Se modifica, o sea, el caucho se incorpora por dosificación en peso, igual que el resto de los componentes de la planta, y también es conveniente aumentar el tiempo de amasado de los componentes, tanto un preamasado en seco, de los áridos en caliente con el polvo de caucho y luego ya de todos los elementos con el betún incorporado. Los sistemas de dosificación, pues bueno, los sistemas de dosificación pueden ser manual o automático, si bien es verdad que nosotros recomendamos el sistema de dosificación automático. Ya centrándonos en lo que es las experiencias del grupo IFAS, pues bueno, por un lado está la experiencia del grupo de Los Serranos, que perteneciente al grupo IFAS, que empezó en el año 96. O sea, sí, la primera experiencia ha comentado José Luis, que fue en el año 94 en Cataluña, pues ya en el año 96 en Valencia y en todo lo que es la región valenciana, pues comenzó la experiencia del grupo Los Serranos. Primero por vía seca, luego ya ha explorado todos los campos, pero la primera experiencia fueron todas con vía seca, a partir de determinados proyectos de investigación financiados tanto por el INPIVA como por el CDTI, en el que, bueno, digamos que se ha ido barriendo todas las posibles aplicaciones o efectos del polvo de caucho por vía seca en las mezclas. Entonces, pues si bien se empezó en un primer momento de una manera general, pues luego se pasó a estudiar lo que es la influencia en la sonoridad del polvo de caucho. También se pasó a ver lo que eran mezclas antifisura y mezclas de alto módulo, o sea, y yendo buscando siempre distintas aplicaciones del polvo de caucho. En el año 2010 se dio ya también el paso al ámbito ferroviario para estudiar el polvo de caucho en el subbalasto bituminoso, y luego la última experiencia digamos en proyectos de investigación de Los Serranos ha sido en la influencia del polvo de caucho en la resistencia al deslizamiento. Toda esta experiencia de Los Serranos pues hace que, bueno, pues entran en el 2004 cuando forman parte del comité de expertos para el manual de empleo del polvo de caucho. Y así como resumen de la experiencia por vía seca, pues desde el año 96 hasta el año 2003 pues se han extendido más de 4,5 millones de metros cuadrados, todos por vía seca y en distintas categorías de tráfico, desde T4 hasta T00. Y las mezclas fundamentales que han desarrollado han sido mezclas discontinuas, mezclas antifisuras y mezclas de alto módulo. Del grupo IFAS, pero ahora en Andalucía, pues también por parte de la empresa RUS, que luego forma parte del grupo IFAS, pues empieza también el año 96 con un tramo por vía seca en la carretera de la Algaba en Sevilla. En el año 2002 se hace ya esto por vía húmeda en la carretera de Ubrica al Bosque, 15 kilómetros,
de mezcla bituminosa con polvo de caucho por vía húmeda. Y luego desde el año 2010, pues bueno, en campañas de mezcla antifisuras sobre pavimentos de hormigón con betún modificado de alta viscosidad, también por vía húmeda. Y luego aquí en Madrid también las experiencias que tiene el grupo han sido también con betún caucho, por vía húmeda. Y las mezclas desarrolladas, pues mezclas discontinuas y mezclas SMA. Centrándonos ya en ejemplos, no puedo presentar todos, pero bueno, presentar algunos ejemplos más recientes de estas experiencias, ¿no? Entonces, mezclas discontinuas, pues la experiencia óptima del grupo en cuanto al empleo de polvo de caucho por vía seca es ir a porcentajes de polvo de caucho en torno al 0,5% sobre mezcla. La granulometría es importante, cuanto menor es la granulometría, pues mejor es la interacción entre el caucho y el betún. Entonces, nosotros recomendamos siempre ir a granulometrías menores de 0,5 milímetros, tanto para las mezclas F como para las mezclas M. Como comento, las experiencias más recientes han sido fundamentalmente en Andalucía. En el año 2009, pues se extendió, bueno, igual que en el año 2002 se hizo un tramo para ver, en el tramo de Ubrique-el-Bosque fue por vía húmeda para compararlo con una mezcla sin caucho, pues la Junta quería también un poco ver qué pasaba con la vía seca. Entonces, en el año 2009 se planteó una experiencia también en una carretera de 10 kilómetros, 5 kilómetros hechos con betún modificado con polímeros y 5 con betún convencional por polvo de caucho por vía seca, para un poco ver la evolución y el comportamiento de esa mezcla a lo largo del tiempo. O sea, lo que se quería era, pues bueno, comprobar si efectivamente la vía seca pues era una técnica pues contrastada y con buenos resultados. La última experiencia luego en el Ayuntamiento de Sevilla pues se ha hecho recientemente, ha sido ya pues con polvo de caucho, betún convencional también, con polvo de caucho en una F10 y luego una mezcla SMA sonoreductora que comentaré un poco en la línea de lo que ha comentado Andrés Costa. Esta es un poco el croquis de lo que es la actuación que se hizo en la carretera de Huelva que he comentado anteriormente, y los tramos en rojo son con el polvo de mezcla con betún convencional y polvo de caucho, y los tramos en azul mezcla con betún modificado con polímeros. Los resultados, bueno, pues aquí tenemos fotos de ese año, 6 años después, de lo que es el betún con como la mezcla con polvo de caucho, y el aspecto. No hay diferencia entre lo que se hizo con betún modificado con polímeros y con betún, y con adición de caucho por vía seca. O sea, los dos tramos están en perfecto estado de conservación. Y luego aquí tenemos pues lo que es ya la última actuación que se ha hecho este año, en septiembre de este año, de una F10, una BBTM11A con polvo de caucho en una vía pues de gran capacidad de tráfico en Sevilla, en lo que es la ciudad de Sevilla, y luego está la que tenemos aquí abajo, en la parte inferior, la SMA con polvo de caucho como mezcla sonoreductora. La experiencia de la mezcla antifisuras pues se han hecho fundamentalmente en la comunidad valenciana. Han sido mezclas con granulometría discontinua, aquí con un elevado contenido de ligante, un 8% de betún más caucho, es semejante a lo que son las mezclas antifisuras por vía húmeda, que tienen pues es un 20% de caucho sobre el betún, solo que aquí se ha hecho por la técnica de la vía, o sea, se quería ver si era posible hacerlo por la técnica de la vía seca. Se hizo con éxito, y aquí tenemos una foto de la carretera donde se extendió en la CV 846. Esto fue en el año 2006, como digo, también por vía seca. Ya el último grupo de experiencias es el de las mezclas SMA, que es el más reciente, el que llevamos haciendo desde el año 2010, y todo impulsado a través de un proyecto de I+D financiado por el CEDETI, el proyecto SMA, en el que participábamos tanto la empresa Elsan, o sea, Andrés como nosotros, como IFAS, y con otras empresas, Euroconsul y bueno, también un fabricante de fibras como aditivos de las mezclas SMA. En este proyecto colaboraron diversos organismos de investigación, el CEDES, la OPC y la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, las conclusiones, se estudiaron muchísimos tipos de mezcla SMA, que no es el caso de ahora el exponerlo, pero una de ellas, lo que se estudió fue cómo era el efecto del caucho en este tipo de mezcla SMA. Entonces, lo que se vio, pues bueno, que en cuanto a comparándolas con un betún modificado 3C, el comportamiento tanto en sensibilidad al agua como en deformación permanente, en ensayo de pista eran similares.
Sí es verdad que tenía un comportamiento, una resistencia a la fatiga algo inferior que el betún modificado 3C, pero si bien superior al de un betún convencional, y luego también la rigidez de la mezcla con betún convencional, con betún convencional y polvo de caucho también era algo superior a la de la mezcla con betún modificado con polímeros. Dentro de ese proyecto pues hicieron varias experiencias, varios tramos de prueba. Por parte del grupo lo hicimos fundamentalmente en Andalucía. El SAN hizo aquí un tramo en Carabañas, con la Comunidad de Madrid además precisamente, y entonces, bueno, de las experiencias que nosotros hicimos, pues fue una SMA11 con alto porcentaje de huecos, una SMA8 con un porcentaje normal, o sea, lo que es una mezcla SMA convencional que está en torno al 5%, y luego ya fuera del proyecto, pero nos ha dado bastante buen éxito como mezcla sonorreductora, pues una mezcla SMA8, pero también buscando alto porcentaje de huecos, o sea, combinando lo que comenta Andrés, de combinar tanto el tamaño del árido como el caucho como los huecos. O sea, la reducción del ruido no es solo un efecto del caucho, pensamos que es un efecto de varios componentes. O sea, el caucho lo que hace es sumar, pero tampoco el caucho por sí solo, digamos que reduce digamos que es una mezcla de los tres componentes. En estas mezclas, en todas, el caucho actúa como aditivo estabilizante, porque son mezclas que tienen un alto contenido de betún, entonces utilizamos además el caucho como aditivo estabilizante en sustitución, por ejemplo, de otro aditivo como podrían ser las fibras. Y todas las mezclas se hicieron con betún convencional. El hacer la SMA11 con alto porcentaje de huecos fue motivado por los requisitos del cliente, porque lo que ellos normalmente todas las campañas de conservación, lo que es la concesionaria Omar, allí en la P4 lo hace con mezclas M10. Y quería conservar el porcentaje de huecos de las mezclas M10, por eso diseñamos una mezcla con alto porcentaje de huecos. Ahí el papel del caucho tenía un papel fundamental de lo que es para eliminar el escurrimiento, ¿no? O sea, alto contenido de betún, alto porcentaje de huecos, el caucho actúa como aditivo estabilizante. Aquí tenemos pues fotos de lo que es el tramo de prueba. Esa es la macrotextura de la mezcla SMA11. Aquí tenemos fotos del momento de ejecución. La SMA8, que se extendió en el Paseo de los Curas en Málaga, bueno, pues iba buscando lo que es ver el efecto sonorreductor de esa mezcla, ¿no? Fue una mezcla, pues, con eso, en torno a un 5% de huecos, con un tamaño máximo de árido de 8 milímetros y polvo de caucho por vía seca con el 0,5%. Esa es la calzada con 3 carriles en donde se extendió. Y entonces se hizo la medición del ruido, ¿no? Para ver efectivamente cómo había sido el efecto. Se midió con el CPX, que es un vehículo que lo que mide es directamente un vehículo de exploración que va tanto a 80 kilómetros por hora como a 50 kilómetros y te mide directamente la generación del ruido en el contacto entre el neumático y el pavimento. Entonces, se comparó con la mezcla, eran 2 calzadas, solo se actuó en una de las calzadas, entonces se comparó con respecto a la calzada en la que no se había actuado. Entonces la reducción del ruido pues fue en torno a 6 decibelios, ¿no? Eso nos permite pues calificar esta mezcla como sonreductora, sabiendo que la reducción del ruido viene por la reducción en la generación del contacto entre el neumático y el pavimento, no tanto por absorción de hueco. Y esto ocurrió tanto a 80 kilómetros como a 50 kilómetros hora. La última experiencia, y es la que ahora mismo estamos repitiendo, se ha hecho en Sevilla, ahora se va a hacer también en un tramo con el Ministerio en Cádiz, es la SMA8 con alto porcentaje de huecos, ¿no? La primera vez que se ejecutó fue en enero de 2014 a petición de la Junta de Andalucía por una actuación que tenían que hacer concretamente en una circunvalación por motivos de quejas de lo que eran las viviendas cercanas a esta circunvalación. Entonces se planteó pues eso, el ir para potenciar el efecto sonorreductor, pues ir a un mayor porcentaje de huecos con una macrotextura también bastante elevada de 1,43, también con polvo de caucho y betún convencional. Y las mediciones, en este caso, como se trataba de ver cómo afectaba, o sea, cómo recibían los vecinos lo que era la mejora en ese comportamiento, no se midió directamente en generación de neumático pavimento, sino que se midió
digamos, en emisión sonora. O sea, se puso un sonómetro durante 24 horas, bueno, pues como marca la normativa de ruido, para medir en lo que era la fachada de los edificios en los que tenían problemas, ¿no? Entonces ahí lo que se vio es que, además aquí estamos hablando de un firme que solo llevaba 3 años, o sea, no era un firme envejecido que podamos decir, pues que claro, si cualquier firme nuevo que se ponga reduce el ruido. Este firme había sido, o sea, esa carretera había sido asfaltada hacía menos de 3 años, ¿no? en una actuación anterior, o sea que fue justo para lo que es la actuación sonorreductora. Además solo se extendió los 300 metros de donde estaban dando los problemas con las viviendas, ¿no? Entonces ahí lo que se vio es que también pues, tenemos una reducción, como se ve en la parte inferior, pues por el día de en torno a casi 7 decibelios y luego por la noche de 5 decibelios, 5,5 decibelios menos. También se hicieron medidas de 15 minutos, contando también vehículos, y también corroboraron esos datos. Entonces, los resultados en cuanto a la evaluación acústica, pues que es una disminución importante de los niveles de emisión. Y luego, en términos energéticos, esa reducción de 6 decibelios corresponde a también un poco para que valoremos, corresponde a un 75% de la potencia acústica, porque sabemos que cada 3 decibelios el ruido se reduce a la mitad. Esto equivale a una disminución de disminuir al 25% el tráfico en esa carretera, ¿no? Entonces, en este caso, con esto, bueno, pues yo creo que podemos afirmar las propiedades sonorreductoras de estas mezclas, pero combinando lo que comento, combinando el tamaño del árido con el polvo de caucho. Y ya como conclusiones finales de lo que es la experiencia del grupo, con adición del polvo de caucho por vía seca, pues que es una técnica contrastada, que mejora las prestaciones con respecto a una mezcla convencional, que además puede potenciar el efecto sonorreductor de algunas mezclas bituminosas, que es también eficaz como aditivo estabilizante para mezclas con alto contenido de betún, que recomendamos en la mayoría de las aplicaciones, a no ser que sea ya una mezcla antifisuras, con un porcentaje de 0,5 sobre mezcla, y siempre ir a granulometrías de caucho pequeñas, o sea, menores de 0,5 milímetros. Y muchísimas gracias por su atención.